Bueno, doctora, esta pregunta es de pronto un poquito más personal. En el caso que yo soy cotizante, ¿sí? Yo soy divorciada, en este momento tengo un compañero permanente y tengo una hija menor de edad de quien tengo la custodia. En el caso de que a mí me llegue a pasar algo, ¿qué pasa con mi pensión? ¿A quién le queda? Bueno, dos cosas, dependiendo. Si esa hija no es hija de su matrimonio, sino que es hija de su compañero permanente, la pensión de sobreviviente se reparte por partes iguales. Un 50% para el compañero permanente siempre y cuando haya demostrado que convivió con usted durante los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento y pues usted haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores, teniendo presente que en un año se cotizan 51 semanas. Entonces el requisito no es tan difícil de cumplir. Y el 50% restante queda para el hijo. Si es menor de edad, la pensión, como los menores de edad no tienen su representación legal, sino que la tienen sus padres, en este caso la pensión, si bien se reconoce 50-50, en un 100% la cobra su representante legal, que sería en este caso el padre, su compañero permanente. ¿Hasta cuando el menor cumpla 18 años? Una vez que cumpla 18 años, si sigue estudiando, de los 18 a los 25, ya él mismo o se le consigna a él mismo la pensión de sobrevivientes. ¿Qué pasa cuando el hijo no es de su compañero permanente de su matrimonio? Ahí sí hay un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Porque en este caso igual la pensión se reconoce 50% para su compañero permanente y el 50% para el menor de edad. Pero si el hijo es del matrimonio, el problema es que usted en este momento, si tiene al menor, tiene la custodia, pero una vez usted fallezca, tanto la custodia como la representación legal va a quedar en cabeza de su ex marido, y esa pensión el único que podría cobrarla si se trata de un menor de edad es su ex esposo. Cuando el menor ya cumpla los 18 años, ya va a ser una pensión que él cobre directamente siempre y cuando estudie hasta los 25 años. Entonces ahí el problema es en cuanto a que es el ex esposo, si es menor de edad, el que cobraría el 50% de la pensión de sobrevivientes que usted dejaría causada siempre y cuando haya cotizado las 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores. El otro 50% sin ningún problema se reconoce al compañero permanente siempre y cuando haya demostrado que convivió un mínimo 5 años, los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento. ¿Existe la posibilidad de que la custodia no necesariamente le quede al papá de mi hija, que es mi ex esposo, sino que se le pueda de pronto asignar la tenencia o la representación legal a otro miembro de la familia? Sí y no. ¿Qué se puede asignar o delegar a otro miembro de la familia? Lo que es la custodia y la tenencia del menor de edad. Eso sí se puede hacer. Se puede hacer a través de una comisaría de familia. Lo ideal sería llegar a un acuerdo con su ex esposo para que juntos, mediante una conciliación, puedan acudir a una comisaría de familia y establecer que si ese padre no está interesado, pues obviamente en ejercer su función de padre, es decir, tener la tenencia y la custodia del menor de edad, se le pueda delegar a otro miembro de la familia. Lo que pasa es que el padre tendría que dejar claro que no está interesado en el menor de edad para que se pueda delegar si el padre está presente. Si el padre no está presente, a través de la misma comisaría de familia se manifiesta la situación por la cual el padre no está presente, se desconoce su paradero, nunca ha estado al cuidado ni pendiente del menor, y las comisarías de familia sí pueden delegar lo que es la tenencia y la custodia, pero que se tenga la custodia del menor no es suficiente para, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de la pensión de sobrevivientes, se pueda pagar la pensión de sobrevivientes. Porque una cosa es tener la custodia de un menor y otra cosa es tener la representación legal. La representación legal de los menores, y esto ya es metiendo en un tema que no soy experta, pero que en materia de pensión de sobrevivientes sí conozco un poco, es que la representación legal de los menores única y exclusivamente la tienen los padres. La única manera para que a un padre le quiten la representación legal es iniciar un proceso judicial ante un juez de familia, precisamente solicitando que se quite la patria potestad, la representación legal del menor por alguna de las causales previstas en el nuevo código del menor.
Pero salvo que eso se haga, una vez fallece uno de los padres, tanto la custodia como la representación legal del otro padre queda completamente en ejercicio pleno, salvo que se demuestre efectivamente que ese padre no merece o no debe tener ni la custodia ni la representación legal. Entonces, en su caso, desafortunadamente, si llegase a presentar su fallecimiento, pues obviamente sería el padre el que tuviera la custodia y la representación legal de la menor, y sería él el que debería pedir a nombre de su hija, ya no a nombre de él, sino a nombre de la hija, la pensión de sobrevivientes. Si obviamente se desconoce el paradero del padre y el padre no ha estado pendiente del menor, ahí lo que hay que hacer, y el consejo que lo puede hacer usted en vida, o llegado el caso usted fallezca, ya serían sus familiares los que se vayan a hacer cargo de la menor, que serían sus padres, o si tiene hermanos, sus hermanos, es acudir a una comisaría de familia, exponer la situación familiar de la menor para que la custodia quede a cargo de esos familiares. Respecto al cobro de la mesada pensional, si mal no estoy, salvo que Colpensiones últimamente haya emitido un pronunciamiento en sentido diferente, no permite a los abuelos o a los tíos que tienen la custodia de los menores cobrar el pago de la pensión de sobrevivientes, de la mesada pensional. ¿Por qué? Porque solamente quien es representante legal del menor tiene la facultad de administrar los bienes del menor. Entonces, en ese caso, lo ideal sí sería iniciar un proceso judicial para que sea un juez de la República el que suspenda esa representación legal, o dadas las circunstancias en las que se encuentre el menor, si le asigne, llegado el caso, la representación legal a un familiar y no al padre. Sería la única forma para que ese menor pudiera cobrar la pensión de sobrevivientes, y para que los padres o los tíos u otros familiares que lleguen a hacerse cargo del menor no solamente tengan la custodia y la tenencia, sino también la representación legal, que en este caso sería la administración plena de los bienes del menor hasta cuando cumpla 18 años.